Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a los residentes adjuntos del Servicio de Medicina Interna del Hospital Pérez Carreño por este homenaje. Muy agradecida. Quisiera conversar con ustedes esta tarde en relación a un tema apasionante como son las manifestaciones extrahepáticas de la infección por hepatitis B. La hepatitis B es considerada un problema de salud pública. Cerca del 30% de la población tiene una evidencia serológica de infección. La Organización Mundial de la Salud estima que 296 millones de personas presentan infección crónica por virus de hepatitis B en el 2019, con 1.5 millones de nuevas infecciones por año. Es por esta razón que es considerada una pandemia. Se estima que 820.000 personas mueren por cirrosis o carcinoma hepatocelular secundario a infección por virus de la hepatitis B. En relación a la clasificación de las regiones en relación a la seroprevalencia, se considera que Venezuela está dentro de los países con una seroprevalencia intermedia, y esa parte es muy importante en relación a las pautas que la Organización Mundial de la Salud ha implementado en las diferentes regiones en relación a su seroprevalencia. Las manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis B se pueden observar tanto en la infección aguda como crónica. Puede producir una afectación multiorgánica mediada por inmunocomplejos, hasta en un 20% de los casos. Son complicaciones raras, con una morbimortalidad aumentada en los casos severos. Es difícil de diagnosticar porque puede presentarse en una forma típica o no tener una relación temporal clara con los síntomas de hepatitis. Está asociado a los niveles de actividad de la enfermedad y su aparición es relativamente temprana. Se puede observar en los primeros 6 meses de la infección. En relación a las pautas de tratamiento, la indicación de tratamiento se basa en la combinación de 3 criterios como son la carga viral, los niveles de alamino-aminotransferasa y la severidad de la enfermedad hepática. Se deben tener presente los diferentes escenarios de la infección por hepatitis B. En función de ello, se va a indicar la terapia y siempre está indicada en pacientes con una hepatopatía crónica. Debe realizarse un seguimiento en los primeros 6 meses para evaluar la relación del paciente y el virus y su eventual seroprevalencia, excepto en los cirróticos, donde el tratamiento debe iniciarse en forma inmediata. Ante una viremia positiva, todos los casos deben ser individualizados. En relación a las pautas de tratamiento, existen 2 estrategias principales de tratamiento: una, los análogos nucleótidos, y la otra, los interferones, pegilado alfa 2A o alfa 2B. Actualmente se recomienda el tratamiento de los análogos nucleótidos y dentro de este grupo aquellos con una alta barrera genética al virus, como son el entecavir, el tenofovir disoproxil fumarato y el tenofovir alafenamida. Deben tratarse aquellos pacientes que tienen un antígeno E positivo o negativo con una carga viral igual o mayor a 2000 copias, niveles elevados de alaninoaminotransferasa y actividad necroinflamatoria o fibrosis moderada, lesiones igual o mayores a A2 o F2 por biopsia hepática. Los pacientes con cirrosis compensada o descompensada deben tratarse independientemente del número de copias o de los niveles de alaninoaminotransferasa, y deben tratarse todos aquellos pacientes con manifestaciones extrahepáticas. En relación a la fisiopatología, hay varias teorías en relación a esta. Una es la presencia de autoanticuerpos circulantes con formación y depósito de inmunocomplejos. Otra, la formación local de inmunocomplejos inducidos por los antígenos virales. Otra teoría, autoanticuerpos generados por el virus que reaccionan contra antígenos tisulares. Y la cuarta, el desarrollo de una reacción viral directa en los sitios extrahepáticos. Se ha observado que la supresión de la replicación espontánea o inducida por el tratamiento disminuye la incidencia de manifestaciones extrahepáticas. Las manifestaciones extrahepáticas son muy variadas. Podemos observar un síndrome pseudogripal, enfermedad del suero, panarteritis nodosa, manifestaciones reumatológicas como son la poliartralgias, poliartritis, manifestaciones neurológicas como la poliradiculitis, manifestaciones renales como son las glomerulopatías membranosa, membranoproliferativa o asociada a nefropatía por inmunoglobulina A. Manifestaciones cutáneas como la acrodermatitis papular, urticaria aguda, líquen plano,
vasculitis leucocitoclástica, púrpura reumatoide, manifestaciones oftalmológicas como la uveitis y manifestaciones hematológicas como el linfoma no-Hodgkin. En relación al riñón, como sitio de manifestación extrahepática de afectación por virus hepatitis B, la nefropatía está asociada o es mediada por inmunocomplejos. La manifestación más frecuente es el síndrome nefrótico, tanto en la población pediátrica como en la población de adultos, y predomina el género masculino. La forma más común es la nefropatía membranosa, pero pueden observarse otras formas de glomerulopatía, como son la membranoproliferativa, la mesangioproliferativa o la nefropatía por inmunoglobulina A. El pronóstico va a variar de acuerdo a la edad. Es autorresolutiva en los niños en un 95%, pero en los adultos hasta el 25% puede progresar a falla renal avanzada. La clínica básicamente es síndrome nefrótico que se puede asociar con microhematuria, hipertensión o insuficiencia renal. Y el tratamiento con antivirales constituye uno de los principales factores para la remisión completa de la enfermedad renal y de la proteinuria. Tanto el entecavir como el tenofovir alafenamida son las drogas de primera elección, pero no así el tenofovir disoproxilfumarato por su nefrotoxicidad. En relación a las vasculitis, hay 3 tipos de vasculitis descritas asociadas a la infección por hepatitis B: la poliarteritis nodosa, la vasculitis crioglobulinémica y las vasculitis leucocitoclásticas. Todas ellas van a compartir el mismo mecanismo fisiopatológico, pero se diferencian en relación al tipo de vaso que van a comprometer. En las vasculitis crioglobulinémicas se presentan en aproximadamente un 3% de los pacientes afectados con infección por hepatitis B con un patrón mixto IgM o IgG. Entre las manifestaciones clínicas típicas de las crioglobulinemias mixtas se describen las artralgias, lesiones purpúricas y en los casos más severos puede observarse neuropatía periférica, glomerulonefritis y el fenómeno de Raynaud. La poliarteritis nodosa es una vasculitis necrotizante sistémica que afecta arterias de mediano calibre y en menor medida en las arterias de pequeño calibre. Típicamente se describe las vasculitis en los primeros 6 meses de producida la infección. Las manifestaciones clínicas pueden ser variables, pueden llegar hasta una falla multiorgánica, pero no se observa habitualmente compromiso pulmonar. Y las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas. Podemos ver hiporexia, pérdida de peso, fiebre, artralgia, mialgia. El compromiso del sistema nervioso periférico o la piel son en algunos casos más frecuentes de observar. En relación al tratamiento, se basa en el uso de los análogos nucleótidos. En los casos moderados o severos, asociados con drogas inmunosupresoras y o corticosteroides. Puede utilizarse la ciclofosfamida, los anti-CD20 como el rituximab o ciclos cortos de corticoides para lograr la remisión. En casos severos puede utilizarse la plasmaféresis y se debe suspender lo antes posible el uso de corticoides y se observa una respuesta favorable en cerca de un 90 a 100% de los casos. Como les comenté anteriormente, el tratamiento se basa en el uso de los análogos nucleótidos y en los casos severos, plasmaféresis y se debe suspender lo antes posible los corticosteroides. El síndrome símil a enfermedad del suero se observa generalmente en las fases precoces de la infección por hepatitis B. Puede ocurrir, como les comento, en la fase prodrómica, 1 o 2 semanas antes de las manifestaciones clínicas agudas de la hepatitis, con una media duración de unos 20 días. La clínica se caracteriza por poliartralgias o artritis generalizadas que pueden ser simétricas y de pequeñas articulaciones, con manifestaciones cutáneas como las vasculitis y compromiso renal, que puede ser más o menos frecuente y se acompaña, como les describí anteriormente, con proteinuria, hematuria y puede acompañarse también de fiebre o la presencia de angioedema. En relación a las manifestaciones hematológicas de la infección crónica por hepatitis B, podemos ver que la infección crónica puede estar asociada a un aumento en el riesgo de desarrollar linfoma no-Hodgkin de células B, entre ellas el linfoma difuso de células B o el linfoma folicular.
En este grupo de pacientes el tratamiento se basa en la utilización de drogas para el control del tratamiento de la infección por hepatitis B asociado a el tratamiento hemato-oncológico. En relación a la piel y su expresión del virus de la hepatitis B, las manifestaciones dermatológicas son variadas y pueden hacer parte de síndromes sistémicos o solamente limitarse al compromiso de la piel. En los adultos se ve las manifestaciones en piel son más frecuentes en las mujeres, son episódicas, generalmente se manifiesta la manifestación pruriginosa, es un síntoma muy frecuente, y lo más común es la presencia de la urticaria aguda acompañado de cefalea y artralgia, que esto constituye la triada de Caroli, y otras manifestaciones pueden ser el exantema maculopapular o el líquen plano. En los niños, las manifestaciones cutáneas pueden presentarse como un síndrome denominado síndrome Gianotti-Crosti. Se observan lesiones papulares o vesiculares en cara y extremidades, generalmente se presentan distal, son eritematosas, no pruriginosas, duran aproximadamente unos 15 días y pueden cursar con linfadenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia, anorexia, pérdida de peso y diarrea. En relación a las manifestaciones reumatológicas de las infecciones crónicas por hepatitis B, la manifestación articular es la poliartritis, que se puede observar tanto en la fase preictérica y en la fase crónica de la enfermedad. La afectación es generalmente asimétrica, de pequeñas articulaciones y muy frecuentemente estaban afectadas las manos. Se ha demostrado en la synovia el depósito de inmunocomplejos en pacientes con infección crónica por virus hepatitis B. Y esto se ha relacionado como la causal de este fenómeno, así como crioprecipitados que se pueden observar también en la synovia de estos pacientes. Estos pacientes pueden tener factor reumatoideo positivo, pero la ausencia de destrucción articular en la imagen lo diferencia y es el diagnóstico diferencial que se hace con la artritis reumatoidea. En relación a las manifestaciones neurológicas se han encontrado inmunocomplejos con antígeno de superficie del virus de la hepatitis B en el líquido cefalorraquídeo en pacientes infectados por este virus. El síndrome de Guillain-Barré puede observarse como una consecuencia de la infección por la hepatitis B. Esta infección muchas veces pasa desapercibida y el síndrome pone de manifiesto el periodo de seroconversión. El líquido cefalorraquídeo en el líquido aparece disociación albuminocitológica con anticuerpos contra el virus de la hepatitis B, específicamente contra el core. Responden bien al tratamiento con inmunoglobulina y a la plasmaféresis. La neuropatía asociada por la infección aguda y crónica también se puede observar como una manifestación neurológica. Quisiera darle las gracias a todos por esta jornada que celebra 50 años del posgrado de medicina interna en el hospital. Espero que celebremos muchos años más. Muchísimas gracias.